Cuaderno digital de genética vegetal. El contenido del día de hoy hablaremos sobre la replicación, transcripción y traducción del ADN que se encuentra en la unidad 1 del contenido del cuaderno de genética vegetal. Replicación del ADN. Es crucial que el material genético se reproduzca con exactitud. La especificidad del apareamiento de bases sugiere que cada una de las cadenas progenitoras separadas pueda ser peces de cadena molde para la síntesis de una cadena hija complementaria. Especificidad de la replicación. Cada una de las dúplex hijas es idéntica en secuencia original y contiene una cadena progenitora y una cadena recientemente sintetizada. La estructura del ADN porta la información necesaria para perpetuar su secuencia. La secuencia de la cadena hija es dictada por la cadena progenitora. Una adenina en la cadena progenitora ocasiona la colocación de una timina en la cadena hija, en tanto que una guanina progenitora provoca la incorporación de una citosina hija y así sucesivamente. Modelos de replicación del ADN. Modelo conservativa. En este modelo, la replicación del ADN resulta en una molécula compuesta por las dos cadenas de ADN originales, idéntica a la molécula original de ADN, y otra molécula compuesta por dos cadenas nuevas con exactamente la misma secuencia que la molécula original. Replicación dispersa. En el modelo dispersivo, la replicación del ADN resulta en dos moléculas de ADN que son mezclas o híbridos del ADN original y las moléculas hijas. En este modelo, cada cadena individual es un mosaico del ADN original y nuevo. Replicación semiconservativa. Este modelo fue demostrado por Mendelssohn y Stahl en 1957, confirmando que el ADN se replicaba de forma semiconservativa, donde cada cadena de la doble hélice del ADN funciona como molde para la síntesis de una nueva cadena complementaria. Este proceso nos lleva a una molécula de inicio o dos moléculas hijas, en las que cada nueva doble hélice contiene una cadena nueva y una cadena vieja. El ADN progenitor consiste en una dúplex de dos cadenas pesadas. En la primera generación en crecimiento en medio ligero, el ADN dúplex es híbrido en cuanto a densidad. Está formado por una cadena progenitora pesada y por una cadena hija ligera. En la segunda generación, las dos cadenas de cada dúplex híbrido se han separado. Cada una adquiere a una pareja ligera, de tal forma que la mitad de los ADN dúplex siguen siendo híbridos y la otra mitad es completamente ligera. Bidireccional y discontinua. La replicación del ADN se desarrolla hacia los dos extremos de la cadena, siempre en la dirección de 5' a 3'. Esto se debe a que se requiere tener un grupo OH libre para que se añada al siguiente nucleótido. Replicón. La replicación se lleva a cabo en unidades de ADN denominados replicones y poseen todos los elementos de control necesarios para que se lleve a cabo el proceso. Estos elementos son un origen de replicación, que es donde inicia la replicación, y un sitio de término donde finaliza el proceso. Cada replicón se dispara una y solo una vez durante el ciclo celular. Horquilla de replicación. Es la región del ADN en el cual hay una transición del dúplex progenitor desenrollado a los dúplex hijos recientemente replicados. La duplicación implica el movimiento de la horquilla de duplicación a lo largo del ADN progenitor, de modo que hay un desenrollamiento continuo de las cadenas progenitoras y un enrollamiento de los dúplex hijos. Enzimas de la replicación. La replicación del ADN es llevada a cabo por un complejo de enzimas que separan las cadenas progenitoras y sintetizan las cadenas hijas. La dirección en que actúan las enzimas es fija y única de 5' a 3'. Esto determina que la cadena molde ha de tener la dirección 3' a 5' para que la nueva cadena en formación complementaria y antiparalela tenga la dirección 5' a 3', coincidente con el sistema de trabajo de la enzima. Helicasa. Es la primera enzima de la replicación que se carga en el origen de replicación. El trabajo de la helicasa es permitir el avance de las horquillas de replicación desenrollando el ADN, rompiendo los puentes de hidrógeno entre los pares de bases nitrogenadas. Topoisomerasa o quirasa.
Esta enzima impide que la doble hélice de ADN que está por delante de la horquilla de replicación se enrolle demasiado cuando se abre el ADN. Corta y vuelve a unir el ADN de doble hélice para liberar el torque que se produce por el desenrollamiento de la horquilla de replicación. Actúa haciendo mellas temporales en la hélice para liberar la tensión, las cuales vuelve a sellar para evitar daños permanentes y además pueden producir o eliminar nudos o enlaces en una hélice. Existen topomerasas de la clase 1 que cortan solamente una de las dos hélices y topoisomerasas de la clase 2 que cortan ambas cadenas. Actúan eliminando superenrollamientos negativos o bien induciéndolos dependiendo del grado de plegamiento que tenga el ADN en su estado natural. Proteínas SSB. Son proteínas de unión o cadenas sencillas que cubren las cadenas de ADN separadas cerca de la horquilla de replicación, impidiendo volver a unirse en una doble hélice. ADN polimerasa. Son enzimas que sintetizan el ADN. Las enzimas que sintetizan el ARN se desconocen como ARN polimerasas. Funcionan como a una velocidad de 1000 nucleótidos por segundo con menos de un error cada 1000 millones de nucleótidos. Pueden corregir o revisar su trabajo, eliminando la gran mayoría de los nucleótidos equivocados que se agregan accidentalmente a la cadena. Siempre necesitan un molde. Solo pueden agregar nucleótidos al extremo 3' de la cadena de ADN, ya que utilizan el grupo OH libre en el extremo 3' como un gancho y añaden un nucleótido a este grupo en la reacción de polimerización. La adición de nucleótidos requiere energía. Esta energía proviene de los nucleótidos mismos que tienen 3 fosfatos unidos a ellos. Cuando se rompe el enlace entre los fosfatos, la energía liberada se utiliza para formar un enlace entre el nucleótido entrante y la cadena creciente. Las ADN polimerasas no pueden comenzar una cadena de ADN desde cero, sino que requieren de una cadena preexistente o un segmento corto de nucleótidos llamado cebador. Un cebador típico es de 5 a 10 nucleótidos de largo. El cebador ceba la ADN polimerasa, es decir, le proporciona lo que necesita para funcionar. Una vez que el cebador de ARN está en su sitio, la ADN polimerasa lo extiende añadiendo nucleótidos uno a uno para hacer una cadena nueva de ADN complementaria a la cadena molde. Primasa. Esta sintetiza cebadores cortos de ARN que proporciona el extremo 3' del OH para la unión de nucleótidos de ADN. Ligasas. Si dos fragmentos de ADN tienen extremos complementarios, la ligasa puede unirlos para formar una molécula única e intacta de ADN. También une fragmentos de Okazaki por medio del sellado de brechas en la estructura de azúcar-fosfato del ADN recién sintetizado. Cadena líder y rezagada. La ADN polimerasa solo pueden hacer ADN en dirección 5' a 3'. Esto plantea un problema durante la replicación. Una doble hélice de ADN siempre es antiparalela. En otras palabras, una cadena corre en dirección 5' a 3', mientras que la otra corre en dirección 3' a 5'. Esto hace necesario que las dos cadenas nuevas, que también son antiparalelas a sus moldes, se produzcan de formas ligeramente diferentes. La cadena líder se copia en 3' y sale en 5'. Puede extenderse a partir de un solo cebador, mientras que la cadena rezagada necesita de un cebador nuevo para cada uno de los fragmentos cortos de Okazaki. Una cadena nueva que corre de 5' a 3' hacia la horquilla de replicación es fácil. Esta cadena se reproduce continuamente porque la ADN polimerasa se mueve en la misma dirección que la horquilla de replicación. Esta cadena sintetizada continuamente se llama cadena líder, mientras que la cadena rezagada se aleja de la horquilla de replicación. Burbuja de replicación. Cada extremo de la burbuja es una horquilla de replicación, un cruce en forma de Y en el que el ADN de doble cadena se separa en dos. En cada horquilla de replicación se sintetiza nuevo ADN complementario a cada cadena. Las dos horquillas se mueven en direcciones opuestas alrededor de la circunferencia del cromosoma bacteriano, creando una burbuja de replicación más y más grande que crece en ambos extremos. La replicación en procariotas. El genoma de los procariotas es circular, es decir, poseen una única molécula de ADN conformado un único cromosoma.
La molécula se encuentra unida de forma covalente en sus extremos. Tienen un cromosoma circular que se abre en el origen de la replicación y forma una burbuja de replicación denominada teta. En procariotas solo existe un origen de replicación. Fase de iniciación. Para que comience la replicación se requiere que las dos cadenas de ADN se separen. Esto se lleva a cabo en el origen de replicación denominado ORI-C y en este se encuentran los sitios de reconocimiento para la unión de la proteína DNA-A. Esta proteína es el iniciador de la replicación, es una proteína de unión al ATP y es la responsable de abrir las dos cadenas de ADN en el ORI-C. La apertura del ORI-C involucra dos tipos de secuencias presentes en el origen, los repetidos de 9 pares de bases y los repetidos de 13 pares de bases. Estos elementos definen el límite de 245 pares de bases mínimas para que el origen funcione adecuadamente. La proteína DNA-A se une a los repetidos de 9 pares de bases mediante un cambio conformacional, ocasiona que la región de los repetidos de 13 pares de bases se abra. Lo anterior debido a la torsión que se ejerce sobre la molécula de ADN al momento de que DNA-A cambia de configuración. Una vez abiertas las dos cadenas, se unen dos complejos preiniciadores denominados DNA-B y DNA-C. DNA-B tiene una actividad helicasa, es decir, es la que se encarga de abrir las dos cadenas de ADN mediante la ruptura de los puentes de hidrógeno formados entre las bases nitrogenadas de ambas cadenas. DNA-C reprime la actividad helicasa de DNA-B hasta que se requiera. La helicasa rompe las uniones entre las bases nitrogenadas de ambas cadenas de ADN y abre la doble hélice para permitir la actuación del resto de enzimas. La topoisomerasa trabaja por delante de la horquilla de replicación para evitar el superenrollamiento. Una vez separadas las dos cadenas, se requieren proteínas adicionales para mantenerla desenrollada. Es aquí donde participa la girasa y las proteínas de unión o cadena sencilla SBB. La girasa produce una relajación en la cadena, esto mediante cortes que liberan la tensión entre las mismas. El corte lo hace de tal manera que permite que una cadena rote alrededor de la otra. Por otro lado, las SBB se encargan de estabilizar el ADN de cadena sencilla, evitando que las cadenas se vuelvan a cerrar. Conforme se abre el ADN, se forma la horquilla de replicación y en conjunto conforman lo que se llama burbuja de replicación. Una vez abiertas las cadenas, todo está listo para que dé inicio a la fase de elongación. Fase de elongación. Una vez abierta y estabilizada la cadena para que dé inicio a la síntesis de las nuevas cadenas de ADN, se requiere la presencia de una primasa. La ADN primasa proporciona una secuencia corta de ARN de unos 10 a 60 nucleótidos sobre la que se sintetizará la nueva cadena llamada cebador o primer. Estos últimos proporcionan el grupo OH libre que requiere la ADN polimerasa para iniciar la síntesis. Las ADN polimerasas utilizan las cadenas simples de la molécula madre de ADN para sintetizar siempre en dirección 5' a 3' las nuevas cadenas de ADN. Una vez colocado el cebador en la cadena adelantada, la ADN polimerasa procede de forma normal hasta conseguir sintetizar toda la nueva cadena de ADN. En la cadena rezagada, la ADN polimerasa va sintetizando fragmentos de cadena en dirección 5' a 3' que se les conoce como fragmentos de Okazaki. Cuando la ADN polimerasa que está sintetizando uno de estos fragmentos se encuentra con el extremo del siguiente, elimina el cebador y la ADN ligasa une los dos fragmentos de Okazaki en uno solo, así hasta que se logra sintetizar toda la cadena rezagada. En esta etapa actúan las ADN polimerasas. ADN polimerasa 1. Elimina los cebadores de ARN y sustituye por moléculas de ADN. Tiene una actividad de exonucleasa 3' a 5' que le permite corregir errores para adelante y para atrás. ADN polimerasa 2. Participa en el reinicio de la horquilla de replicación cuando se bloquea su progreso por el daño al ADN. Tiene actividad de exonucleasa 3' a 5'. Actúa sobre el ADN bicatenario con espacios o en los terminales de cada cadena única de menos de 100 nucleótidos como molde y resulta inhibida por reactivos sulfihídricos. ADN polimerasa 2. Tiene una actividad de exonucleasa 3' a 5'. Actúa solo sobre el ADN bicatenario con espacios en los terminales de cadena únicamente de menos de 100 nucleótidos como molde y resulta inhibida por reactivos sulfhídricos.
ADN polimerasa 4 y 5. Están involucradas en permitir que continúe la replicación que cuando existan ciertos tipos de daño al ADN. Fase de terminación. Cuando el genoma ha sido completamente duplicado, las ADN polimerasas eliminan los últimos cebadores y las ADN ligasas terminan de unir los fragmentos de Okazaki restantes. Hay una proteína de terminación denominada TUS en Escherichia coli que se une a estas secuencias. TUS bloquea el movimiento de la helicasa y de esta manera obstruye la horquilla de replicación del ADN. La proteína TUS presenta dos caras, una permisiva que permite el avance de la replicación y otra no permisiva que lo detiene. Esta proteína se une a los sitios de terminación A y de terminación C. Replicación en eucariotas. Tiene un cromosoma lineal debido a la forma en que se hace la cadena rezagada. En cada ronda de replicación se pierde un poco de ADN en los extremos de los cromosomas lineales, telómeros, en cada ronda de replicación. Cada replicón es activado en un momento específico durante la fase S, es decir, se van a tener múltiples burbujas y horquillas de replicación. Presentan miles de orígenes de replicación, son variantes y variables con numerosos pares de adenina-timina y un complejo multiproteico ORC, complejo de reconocimiento de origen, que se une a orígenes y se desenrolla. Fase de iniciación. En eucariotas, el origen de replicación, el cual se denomina ARS o secuencia de replicación autónoma, consiste en dos dominios, A y B respectivamente. Además, se requiere un permiso de replicación que acreditan orígenes más un factor permitivo de la replicación que inicia la replicación en cada uno de los orígenes permitidos. El dominio A se denomina región central y se ha determinado que si se altera su secuencia, la función del origen de replicación se elimina. Por otro lado, el dominio B presenta una mayor variabilidad en su secuencia y no tiene un efecto notorio sobre el inicio de la replicación. La secuencia ARS sirve de sitio de reconocimiento para el complejo de reconocimiento del origen, ORC, el cual se encuentra conservado en todos los eucariotas. Este complejo se une al origen de replicación y su presencia sirve como señal para que las proteínas CDC6 y CDT1 se unan. Las proteínas CDC6 y CDT1 ocasionan que se una el complejo denominado MCM, complejo de mantenimiento del microsoma, el cual posee actividad de helicasa y va a ser el encargado de separar las cadenas de ADN. MCM se une de forma inactiva y requiere la presencia de DDK, una quinasa que activa las helicasas, para que sea activado. La fosforilación de MCM ocasiona el reclutamiento de los activadores de CDC45 y CLD3 y el complejo JINX. Con esto se forma el complejo iniciador, lo que marca la transición del inicio de la replicación a la etapa de elongación. Fase de elongación. La etapa de elongación es muy similar a como sucede en procariotas. La diferencia es que en eucariotas participan un mayor número de ADN polimerasas. ADN polimerasa alfa. Cumple función similar que la primasa, inicia la síntesis de ADN nuclear a partir de un cebador ARN seguido de una cadena corta de 30 a 40 nucleótidos. ADN polimerasa delta. Completa la replicación sobre la cadena retrasada. ADN polimerasa epsilon. Con la misma función que ADN polimerasa alfa, replica la cadena líder. ADN polimerasa beta. No participa en la replicación, pero se le asocia con la reparación y recombinación de ADN nuclear. ADN polimerasa gamma. Replica el ADN mitocondrial y un símil replica el ADN cloroplastos. Además de las polimerasas, también se encuentra la abrazadera denominada pCNA, antígeno nuclear de proliferación celular, y el lanzador de la abrazadera denominado RFC. Con esto se encuentran ensamblado el replisoma que se va a encargar de la síntesis de las nuevas cadenas de ADN. Las cadenas se van a ir elongando hasta llegar al final del cromosoma, dando por terminada la etapa de elongación e iniciando la etapa de terminación. Fase de terminación. Al presentar cromosomas lineales, los cromosomas de eucariotas terminan en los telómeros. Estas sellan los extremos de los cromosomas evitando que se degraden y brindando estabilidad. Cuando la replicación llega al extremo del cromosoma, surge un problema en la cadena retardada. Cuando la replicación llega al extremo del cromosoma, al eliminar el primer de ARN del último fragmento de Okazaki, la cadena retardada queda incompleta, ya no queda ningún OH y la ADN polimerasa no puede completar el hueco
por no poder hacerlo en dirección 3', 5'. Debido a que se alcanzó el extremo de la cadena de esta manera, queda un hueco en la cadena retardada, haciendo que ésta se vaya recortando cada vez que el ADN se replica. La telomerasa es una ADN polimerasa dependiente de ARN, lo que significa que es una enzima que puede producir ADN usando un molde de ARN. Puede extender el extremo de cada cadena de ADN simple del telómero. Es una secuencia de 15 a 22 nucleótidos complementaria rica en guanina. Esta secuencia se aparea con el extremo 3' sobresaliente de ADN y provee de un molde para secuencias adicionales de ADN, cadena principal de azúcar fosfato no conectada. Los nucleótidos de ADN se agregan al extremo 3' de uno por vez. El molde de ARN se traslada sobre el ADN en dirección 3' y se agregan más nucleótidos, 14 a 16 nucleótidos a la guanina. Después de que la ligasa haya conectado todas las mellas, la nueva cadena es una cadena de ADN larga y continua, y la molécula de ADN hija está completa. Al replicarse los telómeros se da por terminada la replicación, el replisoma se desensambla y las dos cadenas recién sintetizadas se liberan.